Se llamaba Zahara Oleas y Fuentes, y nadie, salvo quienes dormían poco y paseaban de madrugada por Chamberí, podía contar cómo se calentaba las manos en la taza metálica antes de bajar al turno de noche en la residencia, ni cómo se ajustaba la goma del pelo desgastada para que el flequillo no le cayera en los ojos al cambiar las sábanas a las 4 de la mañana. Él, el narrador que la observa ahora, sabe que siempre había una letra a medio camino en el bolsillo de su abrigo, un estribillo que silbaba suavemente cuando el dolor de alguien exigía un ritmo que aguantara el paso del tiempo. Durante el día, en la estrecha habitación que alquilaba, el teclado eléctrico estaba apoyado contra la ventana que daba al patio y componía canciones que no enseñaba a nadie, por un miedo arraigado a no pertenecer, ese vacío que se acrecentó cuando la operación de su hermana fracasó y la factura llegó doblada. Guardaba sus notas en una carpeta con pegatinas, junto a recibos atrasados y listas de la compra de arroz, fruta y café barato. Era una joven adulta cuya delicadeza no excluía la resistencia, rodillas doloridas, uñas sin esmaltar y una obstinada preocupación por aquellos cuyos nombres se perdían en la niebla de la demencia. Cuando la contrataron para acompañar a don León Arístegui, patriarca del imperio hotelero, revisó 2 veces su placa por miedo a equivocarse, y al encontrarse ante este hombre que antaño había sido una voz imponente y ahora flotaba entre la luz y la sombra, percibió un trabajo diferente, una especie de vigilia por la dignidad que aún le quedaba. El universo Arístegui la envolvió con una cortés coreografía, conductores que abrían puertas sin mirar, pasillos adornados con flores sin aroma, comidas medidas por nutricionistas, un reloj sin demora. Narcís Arístegui Salvaterra emergió como el heredero entrenado para no fallar nunca, impecable de lunes a lunes, viviendo entre La Moraleja y San Sebastián, hasta el punto de conocer la luz exacta que favorecía cada habitación y la distancia ideal entre servilletas para fotos de aspecto natural. Observó a Zahara como si fuera parte de una solución de imagen y la envió a un spa de lujo, exigiéndole un nuevo vestuario. Nada escandaloso, solo ropa que no desentonara. Ella aceptó por una mezcla de supervivencia y vergüenza silenciosa. Sabía usar tijeras para ajustar dobladillos, pero no sabía cómo lidiar con los perfumes caros y las conversaciones que siempre mencionaban a alguien que todos deberían conocer. A medida que se acercaba la gala en el Retiro, un evento más coreografiado que real, Zahara se entrenaba para encajar en ese entorno como quien entrena un músculo que no responde. El narrador la vio intentar sonreír en el espejo del vestuario y borrarla rápidamente, recordando que el trabajo sería acompañar a don León y que el resto, destellos, brindis, presión sonriente, era asunto de otros. Fue en este terreno donde se movió un hombre cuya presencia rara vez se mencionaba en 1960, voz alta, pero que marcaba la pauta. Pedro Ruán, un inversor español que había capeado las crisis sin perder la compostura y ahora orbitaba el imperio Arístegui con la confianza de quien puede tomar decisiones sin pedir permiso. Muy rico, muy poderoso, con propiedades difíciles de cartografiar, trataba la palabra protocolo como un muro invisible. Cualquiera que la viera sabía dónde estaba el límite. Sus consejos llegaban en pocas frases y las consecuencias se multiplicaban. No era de los que se dejan fotografiar al azar. Prefería las reuniones discretas y los informes limpios, y su nombre, cuando salía a relucir, iba acompañado del silencio que las familias influyentes aprenden a respetar. Al conocer a Zahara, no hizo grandes gestos. Simplemente comentó con cierta frialdad que la nueva cuidadora entendía a la gente y que, en entornos caros, esto valía tanto como un diploma indescifrable. Sin embargo, exigió un acuerdo de confidencialidad para proteger a don León y al gobierno, que Zahara firmó temblorosa, más por necesidad que por convicción. El narrador percibió otra capa. Ruán, a diferencia de Narcís, no necesitaba mostrarse cauteloso. Alquilaba el silencio de los pasillos, y en un anexo a una reunión, la información corría demasiado rápido. La fundación que asesoraba en la compra de hospitales mantenía una consultora que, a su vez, tenía intereses en farmacéuticas.
una red que solo quienes prestaban atención a los detalles podían percibir. Los días previos a la Gala fueron una lección de contrastes para Sahara. Mientras la familia contrataba a un nuevo geriatra estrella, un hombre con un currículum brillante y voz suave, Don León empezó a recibir sedantes y terapias experimentales que lo volvían más distante, como si las palabras se le escaparan por una grieta interna. Sahara anotó mentalmente el antes y el después, las mañanas en que reconocía el nombre de su nieto, las tardes en que confundía la ventana con una puerta, las noches en que sentía la respiración pesada por la arena. Buscando un par de calcetines en el armario del patriarca, encontró el cuaderno verde, un bloc con fechas, dosis y lapsos, marcas temblorosas hechas en días de mayor lucidez. Allí, en una línea que recordaba a alguien que intentaba sobrevivir en su propio cuerpo, había preguntas sobre efectos e intervalos. Cuando le llevó el cuaderno a Narcís, no pronunció un discurso. Describió, con calma y firmeza, lo que veía día a día. Narcís intentó racionalizar, citando protocolos y expertos, pero la desconfianza ya lo atormentaba, pues conocía la cultura de la imagen y, por lo tanto, el coste de un escándalo. Los dos pasaron noches revisando archivos, revisando horarios y cotejando registros que nadie suele cotejar. En una sala de seguridad, vieron las entradas y salidas del geriatra en horarios que no coincidían con los informes oficiales, y en una hoja de cálculo oculta entre contratos de proveedores, pequeños depósitos regulares vinculados a una empresa, satélite que conectaba, mediante rutas indirectas, con una farmacéutica con ensayos clínicos en curso. La noche de la gala en el retiro sirvió como lupa. Sahara, con un vestido sencillo que le sentaba demasiado bien como para ignorarlo, acompañó a Don León durante los primeros 20 minutos, hasta que el cansado patriarca fue conducido a una sala de descanso. El comisario gallego, invitado por el ala cultural de Arístegui, se cruzó con ella cerca de la escalera y, con un gesto modesto, le preguntó sobre música al notar el ritmo casi imperceptible que ella marcaba con los dedos en la barandilla. Fue una conversación breve, sin intenciones, pero Narcís la vio desde lejos y apretó la mandíbula como quien percibe la invasión de un territorio que ni siquiera sabía que llamaba suyo. El narrador señaló que no nombró los celos, los llamó una distracción y prefirió observar desde la distancia, como quien se ha acostumbrado a no preguntar. Pedro Roán, por su parte, dio vueltas como quien revisa una obra antes de su entrega, y observó a los tres: el conserje que se formaba, el heredero que perdía el control de su rostro, el comisario que hablaba de canciones sin pedir permiso, con la fría atención de quien identifica puntos de tensión y posibles soluciones. Más tarde, Roán comentaría, a puerta cerrada, que la narrativa institucional no tolera la improvisación, una frase que, para Sahara, sonó a advertencia. Allí, incluso la alegría necesitaba una insignia. Y fue esa noche, al volver a revisar la medicación de Don León, que notó un cambio de dosis no registrado, tan pequeño como una coma mal colocada, pero suficiente para despertar el miedo adecuado. Antes de continuar, hagamos una pequeña pausa. Si esta historia ya te tocó por dentro, aunque sea en un detalle, un gesto o una duda, cuéntanos en los comentarios qué emoción te despertó y por qué. Nos ayuda a entenderte y a construir relatos que de verdad importen. ¿Hubo alguna escena o frase que te hizo recordar a alguien o a un momento difícil que viviste? Comparte tu experiencia u opinión con honestidad. Aquí nadie juzga. Y si valoras contenidos profundos y transformadores como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones ahora mismo. Es la mejor forma de no perder los próximos capítulos y estrenos. Quédate hasta el final, porque lo que está por venir te sorprenderá y, quizá, te haga mirar tus propias escollas con otros ojos. La variación de dosis parecía un susurro culpable, una cifra empeñada en pasar desapercibida entre cifras, como si alguien confiara en que nadie contaría horas reales, ni cruzaría la somnolencia con el horario de enfermería, ni compararía el pulso de Don León con su conversación. Sahara anotó con letra apretada en su libreta escondida:
Mientras el silencio de la sala de descanso se espesaba y el rumor lejano de la gala flotaba como música ajena, el narrador vio sus manos temblar y sostenerse a la vez, una mezcla de pavor y claridad que rara vez coincide. Decidió guardar una fotografía de las etiquetas nuevas, porque sabía que la memoria se defiende con pruebas frías, y porque la vergüenza de acusar sin respaldo pesa años. Cuando Narcís llegó, ella habló bajo e hizo pausas largas, no para teatralizar, sino para no traicionar los datos. Él escuchó con los brazos cruzados contra el pecho, tenso, como quien protege la reputación de un apellido público, pero una vena en su cuello latía un poco fuera de compás. Pidió ver el caderno verde y tragó saliva sin hacer gesto, y por primera vez preguntó la hora exacta de cada caída. El narrador entendió que la duda había cruzado el umbral, esa línea que separa lo inconveniente de lo intolerable, y que a partir de allí no habría retorno a la ingenuidad. Zahara respiró por la nariz, lenta, para no quebrarse, y propuso revisar cámaras con el protocolo de logística. Narcís no dijo que sí de inmediato, dijo que era prudente, y en su prudencia había miedo, pero también una decisión. Afuera, la orquesta modulaba hacia algo esperanzador, y ese optimismo sonó falso al lado de la luz blanca clínica, donde un lápiz marcaba vidas con el margen de 1 milímetro. La noche seguía joven para los invitados, vieja para Zahara. Revisaron los pasillos de servicio con un vigilante discreto, alguien que sabía que ver demasiado también tiene costo, y que agradeció, sin palabras, la cortesía de hablar despacio. En las pantallas, los minutos parecían arrastrarse en plomo, pero la repetición es bálsamo para quien busca una grieta. El geriatra, Estrella, aparecía con puntualidad de manual, hasta que una secuencia lo mostraba cruzando a destiempo, entrando por una puerta lateral vedada al personal clínico y saliendo con un maletín que no figuraba en inventarios. Zahara pidió congelar el cuadro y ampliar sin exagerar, porque el sensacionalismo suele arruinar verdades frágiles, y porque quería distinguir rótulos, insumos, pequeños sellos. El narrador registró el modo en que Narcís apretó la mandíbula, no por ira ciega, sino por un cálculo que duele en silencio, el cálculo de cuánto daño sufriría su casa si aquello estallaba. Él llamó a un abogado de confianza, voz de medianoche precisa, que no preguntó por qué, apenas dijo: anoten todo y resguarden. La cadena de custodia nació en una libreta con márgenes azules, y el miedo se convirtió en método, paso a paso, sin héroes. Zahara pensó en su hermana y en las facturas que la acorralan, y se odió un segundo por mezclar sobrevivencia con justicia, pero siguió, porque alguien debía cuidar al hombre del cuarto. Encontraron, en el registro, entregas con sellos de una filial, nombre anodino, esos que se diseñan para no despertar interés, y un correo interno con la palabra piloto, encendida como alarma. Narcís dejó de hablar de protocolo y empezó a hablar de personas, lo cual en él significaba cruzar un puente íntimo y arriesgado. El narrador lo vio cansarse del papel de hijo impecable y distante, y a Zahara sostenerlo con datos, cuando él casi caía en rabia pura. La madrugada lo sorprendió con el archivo copiado en 2 copias, una guardada por el abogado, otra por el vigilante de confianza. La gala había terminado, y sin embargo, lo real recién empezaba. Fue entonces cuando apareció el nombre de la farmacéutica Sombra, no en grande, sino escondido en una consultora interpuesta, esas estructuras que lavan la intención bajo capas de lenguaje. El contrato hablaba de apoyo metodológico no vinculante, una frase que parece inofensiva hasta que tocas un cuerpo, y el cuerpo de Don León llevaba semanas marcando esa injerencia. Zahara recordó la mañana en que él tarareó un bolero antiguo, apenas un hilo de voz que abría una ventana dentro de otra, y entendió que cada sedación excesiva cerraba esa ventana. Narcís calculó llamadas, filtraciones posibles, aliados confiables, y por primera vez le pidió a Zahara que no lo tratara como jefe, que le dijera sin filtro lo que haría si fuera su propio padre. Ella respondió con sencillez difícil: detener la droga ya, hoy, y documentar la retirada con una supervisión independiente.
El narrador certifica que no hubo romanticismo en ese instante, solo la crudeza de admitir que el poder sirve si protege a alguien. Narcís aceptó, redactó un correo escueto, blindado por el abogado, y dispuso el cambio de protocolo con un externo aprobado por Ruan. El nombre de Pedro Ruan entró en la sala como entra un clima, sin portazo, pero alterando los impulsos de todos los presentes. Él pidió ver la línea temporal de eventos y la cadena de pagos, y al terminar solo dijo: «Esto huele a ensayo clínico clandestino». No ofreció consuelo. Ofreció un plan con 3 caminos posibles, uno silencioso y caro, otro público y devastador, otro mixto y justo. Sahara eligió el tercero sin titubear, y Narcís asintió en seco, no porque fuera fácil, sino porque el otro costaba almas enteras. Ruan marcó reuniones y blindajes, mientras la enfermería ajustaba, y el cuerpo de Don León empezó, lentamente, a regresar de la niebla. Esa tarde, el patriarca dijo: «Gracias», con una nitidez inesperada, y fue como si un faro, de repente, confirmara que aún existía orilla. El miedo no desapareció, se organizó, que no es lo mismo, pero ayuda. La cercanía entre Sahara y Narcís no nació en miradas bonitas, nació en listas compartidas, en turnos cubiertos sin reclamo, en la costumbre de hablar bajo para no despertar a los otros, y en la honestidad de decir: «Me equivoqué», cuando tocaba decirlo. Él empezó a verla como la persona que resolvía sin pedir foco, y ella a verlo como el hombre que, cansado, aún podía elegir bien. El narrador distingue que el deseo, allí, respiró distinto, callado, sin promesas, sin afectación, un rumor que se parecía a la calma. Pero el mundo Arístegui no tolera zonas grises por demasiado tiempo, y el curador galego reapareció con un mensaje de invitación honesta, una pequeña muestra de canciones comunitarias en un centro vecino. Narcís leyó ese correo de reojo y sintió algo áspero en la lengua, no celos teatrales, sino el miedo a perder una voz que lo ordenaba. No lo dijo, ofreció chofer y un «Ve, te hará bien escuchar otras voces». Y ese gesto, noble en la superficie, dolió por debajo más de lo esperado. Sahara fue, cantó bajito, miró a una mujer con demencia sonreír, y se convenció, por fin, de que su proyecto no era una fantasía cara. Regresó con folletos, presupuestos y un brillo que no pedía permiso, y encontró a Narcís sosteniendo un informe que quemaba en la mano. El abogado había trazado el mapa del dinero con flechas discretas, y las flechas terminaban en la cuenta personal del geriatra estrella. El caso había dejado de ser sospecha, se había vuelto delito firmado. Ruan pidió discreción de guerra y un calendario para exponerlo bien, porque un paso mal dado podía convertir justicia en teatro inútil. Sahara propuso grabar el cambio clínico de Don León día tras día, y el patriarca, con un humor súbito, dijo: «Si cantas, yo firmo todo». El narrador juraría que fue broma y pacto a la vez, tal su claridad, un modo de decir «no me borren», mientras recuperaba su nombre. La casa se llenó de notas, cámaras, planillas, y una esperanza terca, esa que no hace ruido, pero empuja la puerta hasta que por fin cede. El día de la confrontación llegó con olor a café amargo temprano, documentos impresos en duplicado y una mesa sin flores ni prensa, porque a veces la verdad necesita menos adorno y más pulso firme. El geriatra entró seguro, con la fachada impecable del experto, y tardó 2 minutos en entender que la sala no era su escenario. Ruan no levantó la voz, levantó el peso de los datos como un martillo, y cada diapositiva fue una piedra colocada en orden irrefutable. Sahara sostuvo la línea de tiempo clínica sin titubeos, sin adjetivos, y Narcís, a su lado, no parpadeó cuando apareció el rastro bancario. El médico intentó hablar de malentendidos, de avances benéficos, de una ciencia urgente que requiere valentía y visión de futuro. Pero la valentía que ensaya con cuerpo sin permiso es cobardía vieja. El narrador vio el momento exacto en que la defensa se derrumbó, un cruce de miradas entre culpable y evidencia demasiado nítida, y luego el silencio en que solo queda preguntar cómo reparar daños. Ruan ofreció 2 vías: colaboración plena y salida inmediata discreta,
o denuncia formal con exposición mediática y suspensión de licencia. El geriatra, pálido, eligió colaborar, intentando salvar resto de honra, y entregó correos, nombres, contratos digitales, con manos torpes. Zahara guardó el cuaderno verde en el bolso, y al salir, respiró hondo, no victoria, no alivio, algo más modesto, una paz que cabe en el pecho. Narcís le dijo, gracias, sin aplausos, como se agradece el agua clara. Y por un segundo su máscara de heredero bien enseñado desapareció. El patriarca fue informado con lenguaje sencillo y sin humillaciones, y pidió escuchar una canción de esas que curan las puntas rotas. Zahara cantó bajo, sin pretensión, con esa voz de casa abierta, y la sala, por primera vez en semanas, pareció un lugar habitable. El mundo afuera seguiría siendo frío, caro, lleno de intereses, pero adentro comenzaba a existir un territorio que no desentonaba. El narrador, que no romantiza, llama a eso un inicio que merece cuidado. El día siguiente no trajo fuegos artificiales, sino trámites, correcciones y un silencio prudente que sirve de puente entre el desastre y la reparación. El narrador lo vio. Zahara llegó, temprano, con la mochila más ligera porque el cuaderno verde estaba seguro, y sin embargo cargaba outro peso, o da responsabilidade que começa cuando a verdade aparece. Narcís, con ojeras nuevas, pidió café sin azúcar y habló de pasos, auditoría clínica independiente, comunicación interna honesta, blindaje legal para proteger a los mayores y a los trabajadores que habían visto demasiado. Pedro Ruán compareció en modo contable, ordenando datos, asignando tareas, recordando que un imperio se salva cuando reconoce su falla y la corrige sin dramatismo. Don León, cada hora más presente, preguntó por una radio vieja del despacho y sonrió cuando Zahara encontró una emisora con boleros antes de iniciar fisioterapia suave. La casa parecía por fin admitir aire, pero con el aire llegó otro riesgo. La familia extensa, esos primos y socios que leen cifras antes que rostros, quería respuestas que no dañaran el precio de la marca. El narrador oyó la palabra imagen repetirse como un rezo defensivo y percibió cómo Zahara, que nunca había negociado titulares, se sostuvo en lo que sabía hacer, hablar de personas, no de logotipos. Su voz, al relatar el antes y el después de las sedaciones, no pedía aplausos, pedía cuidado. Y en ese contraste se fue filtrando algo parecido a confianza, esa materia que no cotiza, pero decide destinos. La auditoría externa llegó con técnicos asépticos, carpetas anilladas y una paciencia que intimida. Revisaron cada firma, cada pauta de medicación, cada rastro, digital, y aunque el informe tardaría días, la tendencia era clara. La intervención del geriatra había violado protocolos y usado a Don León como terreno de ensayo. El narrador observó a Ruán calibrar el mensaje. Ni triunfalismo ni victimismo, apenas la verdad sustentada y una hoja de ruta que incluía reparación y cambio estructural. Zahara, sin buscarlo, se convirtió en referencia moral para el equipo de enfermería, no por discurso, sino por esa forma concreta de preguntar ¿cómo está hoy?, mirando a los ojos, anotando signos, evitando eufemismos. Narcís, que siempre había funcionado por metas y métricas, se sorprendió escuchando y no dirigiendo, y el gesto le dio una humanidad que algunos en la casa desconocían. Hubo roces, claro. Un tío insistió en achacar todo a excesos científicos inevitables, y Zahara tuvo que salir a respirar al patio mientras apretaba los dientes para no disparar una rabia antigua que no le servía a nadie. Volvió con la calma aprendida en noches de 1900 geriatría, una calma que dice, seguimos, aunque por dentro tiemble, y continuaron, porque detenerse era ceder terreno a la niebla de siempre. En paralelo, algo más íntimo empezó a definirse entre ellos, no como romance de postal, sino como una proximidad que se construye al compartir cansancio y decisiones difíciles. El narrador lo detalla con cautela. Zahara seguía pagando deudas, seguía mulando letras en serviletas, seguía con medo de no pertencer. Narcís continuaba siendo o herdeiro, treinado para a performance,
mas agora tropeçava de propósito para checar se ainda era humano. Quando ella propuso, casi con pudor, un centro de musicoterapia en el antiguo hotel de la familia, ese edificio bello y cansado que miraba al parque, él no lo oyó como capricho, lo leyó como una reparación útil y una apuesta de futuro. Pedro Ruán, convocado para poner números sobre la ilusión, preguntó cuántos mayores podrían beneficiarse, cuántos profesionales formar, qué alianzas con hospitales públicos serían posibles y cómo blindar el proyecto de los vaivenes de prestigio. Zahara llegó a esa reunión con un presupuesto modesto y realista, escrito en una hoja con manchas de café. Ruán lo reescribió sin cambiar el alma, ampliando líneas, agregando reservas, exigiendo transparencia radical. Si va a existir, que exista bien, dictaminó. Y en la frase había tanto rigor como respeto. Narcís, al escuchar los costes, no parpadeó. Había decidido invertir no para redimir apellido, sino porque había aprendido con Zahara que la dignidad también se financia. Claro que no todos celebraron. La rama más conservadora de la familia acusó a Zahara de oportunismo sentimental y a Narcís de ceder al encanto de la cuidadora, con ese desprecio impecable que nace del miedo a perder privilegios. El narrador estuvo allí cuando la conversación se puso áspera. En una sala menor, las palabras se volvieron cuchillos envueltos en terciopelo. Zahara no respondió con épica. Dijo que se iría si su presencia era un obstáculo, pero que el proyecto debía sobrevivirla porque pertenecía a los mayores y a las canciones que les ordenaban los recuerdos. Hubo un silencio que partió el aire, y entonces habló don León, con la voz algo ronca, pero dueño de sí. Se quedan los que cuidan y se van los que usan. Lo demás es ruido. La sentencia, dicho en familia, tuvo el peso de una campana vieja. Pedro Ruán, sin sonreír, tomó la resolución práctica. El centro piloto empezaría en 2 plantas del hotel, con fundación separada, consejo mixto y auditorías trimestrales. Quien quisiera oponerse, que lo hiciera con propuestas mejores, no con sospechas. Narcís miró a Zahara de reojo y comprendió que, por fin, no estaba solo en su casa. Compartía propósito, que es más íntimo que cualquier promesa. El narrador no romantiza lo que siguió. Permisos municipales, normativas acústicas, contratos de personal, peleas miúdas sobre horarios, seguros, acessibilidade, e o velho fantasma do não vai dar rondando. Cada planilha. Zahara, que jamais tinha sido diretora de nada, aprendeu rápido a linguagem dos editais, a diferença entre patrocínio e ingerência, a arte de dizer não sem perder aliados. À noite, nos corredores do hotel em reforma, ela testava canções com um grupo pequeno de idosos voluntários. Observava como um ritmo simples despertava memórias de infância, como uma nota prolongada acalmava uma mão inquieta, como uma sequência grave organizava respirações dispersas. Narcís aparecía a veces, sin traje, con una torpeza amable que lo humanizaba. Llevaba termos de chocolate, hacía preguntas discretas, escuchaba más de lo que explicaba. Ruán iba menos, pero cuando iba ponía el ojo en lo que nadie ve. Rutas de evacuación, cláusulas de mantenimiento, sostenibilidad del modelo si un donante se caía. Entre los 3 se tejió una alianza rara, hecha de capacidades complementarias y de un acuerdo silencioso. No convertir el dolor ajeno en espectáculo, no vender milagros, no mentir con estadísticas. Y esa ética, frágil pero firme, empezó a darle al proyecto una piel propia. La inauguración piloto se fijó para un jueves nublado, con una lista corta de invitados y un protocolo discreto, porque la dignidad se cuida mejor sin estridencias públicas, y porque aún latían amenazas legales como un tambor bajo. Zahara llegó temprano, probó micrófonos en volumen humano, nada que intimidara a quienes confunden ruido con peligro, y revisó las sillas con ruedas, los pasillos, los ascensores, imaginando cada recorrido como una partitura sin tropiezos. Narcís apareció con carpetas y un gesto de tímida expectativa, ese brillo raro de quien desea algo que no se compra fácil, y preguntó si había suficiente agua, luz, pausas y sombras. Pedro Ruán entró después, mirando techos, salidas, contratos,
dejando un par de comentarios que ajustaron engranajes finos y recordando que la transparencia se demuestra en los detalles. El narrador percibió un temblor bajo el entusiasmo, contenido, un miedo lógico a que el primer ensayo expusiera grietas viejas, y también la esperanza tosuda de quienes supieron resistir. Llegaron 4 mayores de la residencia y 2 familiares, un fisiatra del sistema público, una terapeuta ocupacional y el curador galego que había invitado Zahara, con prudencia, para que escuchara sin foco, como testigo de procesos honestos. No hubo discursos largos. Hubo una bienvenida sin aplausos vacíos y un recordatorio claro. Aquí nadie sería reducible a un caso. La primera sesión empezó con un acorde casi tímido, una nota larga que pedía aire y permiso al mismo tiempo, y Zahara, con la voz baja, invitó a respirar en compás, a recordar un olor de cocina, una siesta, una canción antigua. El silencio escuchó, y luego se llenó de pequeñas respuestas, manos que aflojaron, hombros que cayeron medio centímetro, ojos que dejaron de rebotar contra paredes invisibles, y una señora que dijo, «Mi padre», como si volviera a entrar. El jueves nublado de 1900, pronto, supo a inicio digno y necesario. Esa tarde, tras el piloto, llegó la reacción que nadie quería, un correo anónimo con amenazas veladas, términos legales, y la acusación mentirosa de experimentación sin aval ético, espejo invertido del delito que acababan de desmontar juntos. El narrador vio a Narcís fruncir el ceño y medir cada palabra, porque la calumnia, si se atiende mal, se vuelve selva cerrada, y vio a Zahara apretar la mandíbula y controlar la respiración, recordando noches en que un anciano gritaba y ella sostenía. Ruan pidió calma y método, recopilar el expediente completo, usar el aval del hospital aliado, publicar protocolos y listas, proteger datos sensibles, blindar la narrativa con hechos. No había heroísmo en ese plan, había artesanía de lo correcto, que cansa, aburre a los impacientes, pero sostiene el edificio. En paralelo, el geriatra destituido filtró una entrevista tibia, presentándose como visionario incomprendido por burócratas, y una columnista repitió, la idea con brillo superficial y prisa. Zahara se sintió expuesta, pequeña, casi intrusa entre gigantes, y pensó en dejar el proyecto para no ser palanca contra nadie. Narcís lo notó sin que ella hablara, como se notan las tormentas, y le dijo que el centro no era una decoración de su apellido, sino la razón por la que él, por primera vez, dormía en paz. Ruan, sin adornos, ofreció un escudo de hechos irrefutables y exigió una rueda técnica sin cámaras, con pares competentes, donde las decisiones se juzgaran por criterios y no por ruido. El correo anónimo fue derivado a los abogados y a la fiscalía, no para venganza, sino para cortar el hilo de impunidades, ese hilo fino que sostiene castillos de arena caros y crueles. El equipo se replegó un día, ordenó pruebas, afiene o lenguaje, y emergió más sobrio, más duro, más difícil de tergiversar. La calumnia no desapareció, pero se quedó sin oxígeno, como una brasa aislada en piedra húmeda, incapaz de incendio. Mientras tanto, la casa Arístegui siguió siendo campo minado, con cenas obligatorias, sonrisas que pesan y pactos implícitos, y una vieja guardia que evaluaba cada gesto con lupa partidaria. El narrador estuvo en una de esas mesas de manteles tensos, donde se habla de arte para no hablar de dinero ni de culpa, y vio a Zahara sostenerse con una serenidad que desarma, sirviéndose poca comida, escuchando, respondiendo lo justo. Una prima la probó con condescendencia envuelta en halagos, el clásico elogio que esconde jerarquías como quien esconde naipes, y Zahara respondió con humanidad profesional, sin resentimiento, citando nombres de mayores, mejoras de sueño, menos caídas, cosas pequeñas que importan más que los titulares y los cócteles. Narcís, al lado, cayó cualquier impulso de espectáculo, y se permitió un orgullo discreto que no necesitó aplausos. Don León, recuperado en su sobriedad, pidió contar un recuerdo, una anécdota de los primeros hoteles, camas hechas a mano, y miró a Zahara como si
agradeciera un regreso íntimo y propio. Pedro Ruán, que rara vez se demoraba en sobremesas, escuchó, y al final, sin brindar, dijo que los reinicios se demuestran, no con discursos, sino con continuidad y tolerancia al cansancio. Esa frase, seca y justa, bajó la espuma de la sala como un dique, y dejó a los presentes ante la evidencia de un cambio en marcha. La vieja guardia no aplaudió, pero tampoco pudo desmentir, porque los hechos ya habían empezado a hablar con voz propia. Sahara salió a 180, respirar al jardín, oler la tierra tras riego nocturno, y pensó que, por primera vez, el miedo a no pertenecer aflojaba. No era triunfo, era una silla que al fin no rechinaba al sentarse. El curador galego volvió al centro un martes, sin formalidades, traía partituras comunitarias, historias de talleres en barrios, y una oferta de colaboración que parecía honesta y generosa. Sahara lo recibió con alegría tranquila, con cuidado de bordes, porque sabía que Narcís luchaba con un celo que no admitía nombre. Esa aspereza breve que aparece cuando algo nos importa de verdad. El narrador observó a Narcís lidiar con su contradicción antigua, desear la expansión del proyecto y, a la vez, temer perder su lugar. Y también lo vio tomar la decisión adulta de sumar sin restar, dando recursos, abriendo espacios, abrazando la incomodidad fértil. Ruán pidió métricas de impacto, acuerdos claros, plazos revisables, y la alianza se firmó en una sala pequeña, sin fotógrafos ni florero, apenas un apretón de manos y un calendario con fechas exigentes. Las primeras jornadas mixtas trajeron una energía distinta. Abuelos que nunca habían estado en hoteles miraron techos, pisos encerados que ya no intimidaban, sino que invitaban a jugar, y canciones en gallego y en castellano se cruzaron sin protocolo, como si un hilo más antiguo recordara que la emoción es bilingüe. Sahara aprendió repertorios nuevos y compartió los suyos sin miedo, y Narcís, en silencio, aceptó que el centro no sería una vitrina suya, sino una casa de muchos, con voces que lo superarían pronto. Eso dolió un poco, sí, pero dolió bien, como crecen los tendones, y el orgullo, lejos de encogerse, encontró un modo más limpio. El proyecto dejó de ser promesa para volverse rutina noble, y la rutina, contra todos los prejuicios, resultó emocionante. El martes terminó con risas pequeñas, respiraciones más hondas, y un pasillo largo que olía a música y a pintura fresca. La farmacéutica, acorralada por las pruebas y la colaboración, inició una negociación áspera con los reguladores y la fiscalía, prometiendo revisión interna, sanciones y fondos de reparación. El narrador no confunde eso con justicia completa, ni de lejos, pero reconoce que la presión correcta mueve estructuras lentas y que, sin el caderno verde y la cadena de custodia, no habría giro. Ruán encabezó las últimas reuniones con un temple quirúrgico, dejando claro que cualquier aporte sería público y auditable, y que no comprarían silencio, sino mejoras verificables y duraderas. Sahara pidió que parte del fondo se destinara a formación libre, becas para cuidadores que no pueden pagar cursos reglados, y espacios de descanso para quienes sostienen noches eternas. Narcís apoyó de inmediato, quizá con la celeridad de un converso, pero también con el convencimiento nuevo de que el poder sirve si aprende a escuchar a quienes ponen el cuerpo todos los días. Los acuerdos se firmaron en una mesa sin lujos innecesarios, con un abogado tomando nota y una ausencia cuidada de brindis, porque celebrar lo justo no exige fuegos ni titulares eufóricos. Don León, informado en lenguaje simple y con tiempo para preguntas, asintió despacio y dijo que, de joven, también corrigió errores caros y que lo único imperdonable es esconderlos para siempre. Sahara guardó esa frase como se guarda una llave que abre varias, y salió del despacho con una mezcla de cansancio y gratitud. El centro, que había nacido frágil, respiró un poco más hondo, y los quinocentos pasillos por primera vez parecieron hechos a su medida. Quedaba mucho por sostener, claro, pero la base ya no era arena. La calma posterior a los acuerdos fue un territorio frágil, hecho de rutinas nuevas que exigían disciplina constante
y de silencios prudentes para que nada se precipitara mal. Sahara retomó turnos y asambleas con el mismo cuidado, mejoró registros, afinó protocolos y sostuvo a los suyos. Llamó a su hermana después de cada jornada difícil, preguntó por la rehabilitación y, por la moral de casa, guardó euros en sobres separados con nombres precisos: alquiler, medicación, ahorro mínimo, imprevistos reales. El narrador vio cómo el miedo a no pertenecer aflojaba, no por halagos, sino por trabajo sostenido y visible, y por la certeza de que su voz servía para ordenar días. Narcís atravesó una temporada discreta y transformadora, aprendiendo a corregir sin humillar, a delegar sin perder, y a reconocer cuando el orgullo lastima más que protege. Ruan, siempre preciso, mantuvo una distancia útil y justa. Aparecía cuando el plan pedía correcciones quirúrgicas y desaparecía para que el centro aprendiera a respirarse. Los medios buscaron titulares cómodos y brillantes, pero recibieron cifras sobrias y historias verificables, y la novedad de una institución que no vendía milagros. El equipo sumó 2 músicos clínicos y un logopeda, y una abogada con tacto para traducir ley en cuidado. Las tardes empezaron a tener un ritmo de cosecha lenta, no espectacular, pero feliz en su funcionalidad humana. El narrador registró una escena mínima y definitiva: Sahara afinando un metrónomo con manos muy cansadas, y un señor que sonrió al recuperar un nombre perdido. Ahí entendió que la reparación no grita ni hace ruido, solo vuelve habitable un espacio que parecía perdido. La calma frágil pedía constancia, y ellos la sostuvieron, paso a paso, sin frases grandes, con hechos mensurables. El futuro no estaba asegurado, pero ya tenía cimientos. A mediados de mes apareció la segunda embestida seria. Un consorcio de clínicas privadas cuestionó el modelo, temiendo que la transparencia expusiera hábitos viejos. Presentaron dudas técnicas con tonos de superioridad, citaron papers que nadie había leído realmente a fondo, y propusieron un acompañamiento que olía a captura. Sahara escuchó, pidió tiempo para revisar argumentos, y armó con el equipo un documento claro y pedagógico, explicando límites, alcances y evidencia disponible hoy. El narrador vio su método: separar paja de sustancia, reconocer incertidumbres sin pudores ni adornos fáciles, y sostener el no donde el no era parte de cuidar bien. Narcís, tentado por la alianza que daba brillo inmediato, eligió la frugalidad honesta sobre el prestigio prestado y firmó una carta pública con compromisos verificables. Ruan añadió un anexo implacable sobre conflictos de interés, pedidos de recusar a quien vendiera y auditara a la vez, y exigió un código abierto para métricas clínicas claves. La ofensiva perdió filo cuando chocó contra esa ética, porque la ética, cuando es método, resulta costosa de romper. Llegaron correos de profesionales de otras ciudades, pidiendo pautas, formación y visitas de observación real, y el centro abrió cupos limitados para no desbordarse. El narrador presenció un taller con sillas insuficientes, donde Sahara explicó fallas, correcciones y aprendizajes, y la gente agradeció la honestidad más que el brillo. En los pasillos, la rabia inicial se transformó en alianza, y el proyecto ganó defensores que no debían nada a nadie. Esa noche, de vuelta a casa, Sahara contó monedas, pagó la factura más áspera y respiró con alivio digno, no por milagro, sino por una aritmética de decisiones. La embestida enseñó que crecer sin vender el alma es posible. La relación entre Sahara y Narcís encontró un cauce raro, hecho de conversaciones densas y silencios que cuidan, con gestos pequeños que no pedían reciprocidades rápidas. El narrador los vio en una sala de ensayo vacía, al anochecer, ella probando una progresión menor para un grupo ansioso, él acomodando atriles como quien aprende a estar útil sin mando. La proximidad no se disfrazó de romance de catálogo fácil, se volvió una lealtad trabajada que resiste la exposición, y una ternura seca que no necesita palabras cada minuto. Narcís admitió un día su nervio antiguo de ser reemplazable, esa idea juvenil de que amar es competir contra fantasmas, y Sahara, sin sermón, le respondió con límites y claridad: no,
Prometería más de lo que pudiera sostener despierta. No sería muleta emocional ni adorno de foto pública, y no abandonaría su proyecto si la pareja tropezaba. Él escuchó, tragó un orgullo que no servía, y creció un poco. Aprendió que el cuidado también es un lenguaje de frontera, y que poseer no es amar, ni asegurar, ni siquiera sostener. Ruan, ajeno a intimidades, celebró la solidez funcional, porque las dinámicas sanas suelen traducirse en menos errores y en equipos capaces de corregirse sin colapsar en culpas. Don León, observador viejo con memoria aún intermitente, detectó el rumor de esa lealtad y sonrió sin intervenir, como quien reconoce un acuerdo silencioso y verdadero. Los trabajadores del centro notaron el cambio de clima, menos tensión, menos ensayo de mascaradas exigentes, más ganas de quedarse después del horario si alguien precisa. El narrador sostiene que ahí se forjó la confianza duradera, porque ninguna institución resiste si adentro todo es teatro. La lealtad rara se volvió el secreto público del edificio entero. Sin embargo, el pasado no dejó de enviar sus cuentas duras, y una auditoría heredada del tiempo del geriatra culpable destapó proveedores inflados y cláusulas lesivas antiguas. No era delito nuevo, era chapuza cara, normalizada y honda, y corregirla implicaba romper favores y costumbres viejísimas. Sahara, sin saber de compras, se sentó a leer pliegos grises, a preguntar a cocineros, camilleros y personal de limpieza, a comparar lo prometido con lo recibido cada semana real. El narrador registró su casa de detalles que nadie mira, una válvula que falla, un jabón que no rinde lo prometido, un contrato que penaliza ausencias, pero no incumplimientos. Narcís enfrentó llamadas ásperas de amigos de la familia, gente que confundía fidelidad con peaje obligatorio eterno, y que no perdona a quien cambia reglas en mitad del baile. Ruan sostuvo la espalda institucional con un memo preciso, explicando ahorros, reinversiones y un calendario ordenado que devolvía dinero al cuidado directo, no a vitrinas vacías. Los cambios dolieron como duele lo que altera inercias caras, pero en 3 meses el centro respiraba con menos deudas, mejor comida, limpieza digna y materiales que no fallaban. Los mayores no aplauden balances, aplauden consecuencias, más horas de música, menos esperas, más manos disponibles, y esa contabilidad humana cerró la discusión sin eslóganes. El narrador asegura que esa victoria fue la más silenciosa, por eso la más sólida, la que mejora mientras nadie mira. El pasado mandó sus cuentas y el presente pagó sin teatro. Llegó el primer invierno del centro con frío de hueso, y una gripe fuerte barrió plantas como viento en desfiladero, obligando a redoblar cuidados, aislar casos y sostener rutinas. Sahara organizó turnos con una precisión que parecía música, moviendo piezas para que nadie quedara solo en la noche y para que cada pasillo mantuviera una luz amable y segura. El narrador la vio agotada, con los ojos rojos de tantas guardias, pero firme en la convicción de que resistir era el verdadero canto, ese que no necesita escenario, apenas latido y gente junta. Narcís se puso al frente de lo impopular con una calma nueva, prohibió visitas grandilocuentes, recortó flashes y discursos, y repartió mantas y termos como un empleado más de turno. Ruan coordinó con sanidad pública sin pájaros en la cabeza, pidió ayuda concreta, trazó umbrales, compartió información cruda y evitó ese orgullo bobo que confunde autonomía con aislamiento. Don León, sensato, pidió piano bajo en vez de grandes sesiones, y Sahara inventó microintervenciones a pie de cama, sin ruido, cantitos de 2 minutos que ordenaban respiraciones febriles. La semana peor pasó como pasan los pasos en la nieve dura, huellas largas, silencios gruesos y una paz que llega tarde. Cuando por fin bajaron los casos y volvió el olor a sopa, alguien pegó en el tablón una nota de agradecimiento sin firma. Gracias por sostenernos. Cuando dolía cada pulmón, decía. No hubo selfies. Hubo un descanso de 10 minutos muy valioso y una risa tímida en el pasillo que valía más que los reportes.
El invierno dejó la certeza de que el centro ya era comunidad y que lo que habían construido podía soportar tormentas reales. El narrador llamó a eso pertenencia rotunda, sin preguntar a nadie. El invierno se fue y dejó facturas por pagar y promesas, y Sahara volvió al banco con una carpeta cuidadosamente viva, anotaciones de impacto, pequeños gráficos, recibos con fecha, y el pudor manso de quien pide sin rebajar la dignidad a saldo. El gestor la escuchó con la prisa elegante de las oficinas. Ofreció un crédito caro que olía a soga fina y decorativa, y ella salió con la rabia ordenada en respiraciones pares. El narrador la acompañó hasta un café de barrio con sillas cojas, donde Pedro Ruán apareció como si viniera de otra estación, chaqueta sin alardes, libreta pequeña, preguntas que apuntan. Ofreció una línea puente, condicionada a gobernanza sólida, con auditorías abiertas y la promesa explícita de no ingerir, siempre que el centro mantuviera su ética como columna. Sahara tragó el orgullo que protege, pero también aísla, y aceptó, porque cuidar exigía también saber sostener cuentas. Narcís firmó como aval con una serenidad aprendida a golpes, y su gesto no fue de salvador, sino de compañero en serio. Ruán dejó dicho que el dinero más sano es el que no compra. Se despidió sin celebrar y se fue a revisar un contrato menor. La carpeta volvió al banco con cifras y un respaldo limpio. La tasa bajó lo suficiente para no convertir futuro en deuda, y Sahara, por primera vez, durmió 6 horas de un tirón. El narrador insiste, nada épico, todo necesario y terrestre, la clase de decisión que no genera titulares ni suspiros, pero que evita grietas por donde se cuelan males viejos. En el tablón del centro apareció un calendario realista, con nóminas aseguradas, compras sensatas, colchón pequeño y una frase, escrita a mano, no prometer lo que no se puede. El invierno había costado, sí, pero había dejado un músculo, ese que sostiene sin ruido cuando vuelve a soplar el viento. La vieja guardia no se rindió, cambió de método y de voz, y un primo con sonrisa de abogado pidió una inspección sorpresiva, argumentando, preocupación por estándares, con brillo frío. El narrador vio la maniobra y también la respuesta sin estruendo, fichas en regla, protocolos accesibles, turnos completos, y un equipo que sabía explicar por qué hacía lo que hacía. Sahara recibió a los inspectores como recibe a los mayores, sin miedo a preguntas, sin solemnidad que asfixie la verdad. Mostró papeles, cajas de música, lencería, hojas de ruta. Narcís evitó la tentación de teatralizar la transparencia. Se limitó a estar y a responder lo técnico cuando tocaba, y dejó que el trabajo hablara a su propio ritmo de certeza. Pedro Ruán no apareció en persona. Mandó 3 renglones, recordando obligaciones legales y plazos de menores, respuesta vindados, y ese recordatorio bastó para ajustar la espalda de los auditores. La inspección terminó con observaciones menores corregibles, poco glamour, mucha tarea fina y un sello que decía conforme. El primo sonrió otra vez, esta vez menos seguro de su guión, y se fue mascullando que así cualquiera, como si fuera fácil. Sahara volvió al salón y afinó el metrónomo sin temblor, porque nada defiende mejor que hacer bien lo que se hace. Don León, que había observado de reojo, pidió una marcha leve, y el pasillo de repente pareció un corredor con ventanas abiertas. El narrador anotó que esa fue la victoria más adulta del mes: ganar sin humillar, aprobar sin convertir al otro en trofeo, y sostener la casa con mimbres que no crujen a la primera. La vieja guardia no se rindió, pero aprendió un límite nuevo, el límite que imponen los hechos cuando se vuelven hábito. Vino luego una tarde rara, mitad fiesta mínima, mitad examen, el primer concierto para familias y vecinos sin prensa ni fotos, apenas sillas en semicírculo y una luz amable contra el miedo. Sahara había prometido que cantaría una sola canción propia, y a la hora señalada le tembló el estómago como un ascensor. El narrador la vio mirar sus manos, recordar la operación fallida, el no pertenezco que la seguía como sombra educada y cruel, y también el hilo de voces que la habían traído hasta allí. Narcís se sentó al fondo para no ocupar espacio en su acto, apoyó el codo en la rodilla y respiró como quien aprende,
no a dirigir, sino a dejar que el mundo ocurra sin su permiso. Pedro Ruán no estaba. Había avisado que prefería no contaminar, que algunas puertas se abren mejor sin traje mirando a la puerta. Sahara tocó el acorde inicial y el salón respiró más hondo. La letra no prometía milagros, pedía paciencia y compañía, y hablaba de sostener nombres cuando el agua sube al cuello. Una señora lloró en silencio. Un nieto apretó una mano frágil. Un hombre murmuró, aquí, como si señalara una orilla. Narcís sintió vergüenza de su celos antiguo y lo soltó, no por virtud, sino porque la verdad estaba delante, cantando. El aplauso fue breve por decisión, para no asustar memorias, y Sahara rió con ese alivio que hace sitio en el pecho. Después, en el pasillo, ella y Narcís no hablaron de amor, hablaron de calendarios, de ampliaciones, de sostenibilidad, y en ese idioma práctico se escondía un cuidado inmenso. El narrador lo llama madurez, deseo que no compite con deber, y un orgullo compartido que no necesita foto ni firma. La farmacéutica intentó recuperar la narrativa con manual viejo, anuncios sobrios, entrevistas pautadas, donaciones con foco, y un informe brillante que maquillaba riesgos con tecnicismos. El narrador vio a Ruán leerlo con el lápiz de tachar obviedades, y a Sahara subrayar preguntas donde dolía la letra pequeña. Narcís coordinó una respuesta coral con hospitales aliados, publicaron datos crudos y un glosario para familias no técnicas, porque la claridad es más revolucionaria que el ruido bonito. Se organizó un foro sin patrocinadores ni cortinas de humo, donde expertos discutieron errores, límites y lecciones duras, y donde el centro presentó su método sin vender éxitos mágicos. La prensa, aburrida de la mesura, buscó una grieta emocional, pero encontró testimonios discretos y verificables de mejoras, y una frase de Don León que se volvió cita inevitable. «No experimenten conmigo, acompáñenme bien», dijo sereno. La campaña de la farmacéutica perdió tracción en un mes, no por boicot, sino por falta de aire en su retórica gastada, y por la obstinación humilde de un equipo que no cedía al brillo. Sahara volvió a casa con menos peso en los hombros esa noche, pagó otra factura, marcó en el calendario un día de descanso, y dejó un papel en la nevera con 3 palabras: seguir, pero vivos. Ruán, en correo corto, celebró que el método hubiera resistido, y recordó que las victorias verdaderas parecen aburridas fuera. El centro, protegido por hechos, siguió su curso respirable, como un barco que aprende rutas sin buscar tormentas ajenas. La madrugada trajo una prueba que nadie había escrito. Don León llamó con voz frágil y respiración en escalón, y la enfermera de turno pidió apoyo en pasillos y monitor. Sahara llegó antes de lo razonable con el pelo atado deprisa. La sala tenía ese frío técnico que hace tiritar los dedos, y el patriarca, pálido, buscaba aire con ansiedad de niño. El narrador escuchó el pitido del oxímetro como metrónomo, y vio cómo Sahara marcaba un compás mínimo con la palma, 2x4 lento, respiración guiada, voz baja y concreta. No prometió nada que la medicina no pudiera sostener, ajustó almohadas, explicó pasos, pidió silencio que ayuda, y llamó a emergencias con datos que ahorran segundos caros. Narcís llegó con los ojos llenos de noche y culpa antigua, se apartó para no estorbar, y sostuvo una manta en el borde, aprendiendo a ser útil, sin necesidad de mando ni foto. El médico de guardia indicó oxígeno y electro inmediato, y el pico de arritmia empezó a bajar como ola que reconoce playa. Sahara cantó apenas un hilo, esa secuencia que ordena miedo, y Don León, sudado, dijo, «Ya pasó», con una sonrisa escasa. La tormenta duró 15 minutos que parecieron 2 horas, pero dejó un mapa nuevo de fragilidades y cuidados finos. Ruán escribió al amanecer, protocolo revisado hoy sin falta, y el equipo actualizó umbrales, advertencias y rutas internas. El narrador apunta lo esencial: nadie heroico, todos atentos, y una casa que ya sabía qué hacer cuando el hielo crujía. Sahara salió al patio, miró un cielo sin estrellas nítidas, y entendió que a veces pertenecer es quedarse en las madrugadas. Narcís no dijo te quiero, dijo, gracias por sostenerlo bien, y esa frase fue suficiente.
exacta, justa y profundamente real. El amanecer posterior a la arritmia comenzó sin discursos, con correos breves, listas claras y café demasiado fuerte, porque la casa entendió que el susto pedía método serio, no épica. Sahara revisó signos con paciencia de oficio, marcó horarios, umbrales y alarmas en una hoja sencilla y pidió sumar un monitor extra en la habitación contigua para no depender de intuiciones cuando el pulso sube. El narrador la vio ordenar lo que el miedo desordena, pensando en su hermana, en deudas, en sostener cada día y en ese deseo secreto de no fallar cuando alguien tiembla. Narcís recorrió pasillos sin traje, saludando con respeto, preguntando si algo faltaba de verdad y no por diplomacia, dejando claro que había recursos para cubrir lo necesario, pero también un compromiso de no derrochar por ansiedad. Ruan llamó desde otra ciudad con precisión de ingeniero, aprobó compras útiles, descartó juguetes caros sin sentido y exigió un simulacro interno con tiempos medidos sin prisa. Don León, más estable, pidió radio baja y ventana entreabierta, dijo que la noche fue larga pero ahora olía a sopa tibia y agradeció con esa honestidad que no busca quedar bien. Sahara tomó nota de cada gesto porque los gestos enseñan, y guardó en su bolsillo la calma recién aprendida a pulso. El equipo durmió poco, pero trabajó sin torpeza nerviosa, como si el miedo se hubiera hecho adulto de repente. Útil. El narrador asegura que no hubo héroes, hubo oficios, y que la serenidad que sigue al hielo no se improvisa jamás. En el tablón apareció un esquema simple de contingencias, flechas claras, teléfonos directos, instrucciones sin jergas, y la promesa, implícita de no dejar solo a nadie de noche. Esa mañana no brilló para nadie, pero sostuvo a todos. A veces pertenecer es cumplir, y allí se cumplió sin ruido. La tarde trajo un consejo de familia en sala de madera vieja, con sillas estiradas y el retrato de los fundadores mirando. Esas reuniones donde el aire pesa más que cualquier argumento. Un primo abogado propuso externalizar más el cuidado, palabra elegante para diluir responsabilidad y control, y otro socio habló de reputación con un temblor de bolsillo. El narrador notó cómo Sahara eligió tono bajo y firmeza. Explicó el valor de cada microintervención sin grandilocuencia. Mostró registros, curvas de mejora y testimonios discretos, cosas que no emocionan a la prensa pero salvan rutinas. Narcís a su lado sostuvo el tiempo de su exposición. No dejó que la interrumpieran con teorías de sobremesa y recordó que el apellido no puede permitirse ceguera otra vez. Ruan, invitado a distancia, habló 5 minutos contados. Desarmó la propuesta de externalización con costos reales, riesgos de calidad, dependencia futura y pérdida de alma. No vendió miedo. Mostró números que no admitían maquillaje y cerró con una frase seca. Si se hace bien aquí. Don León pidió palabra y la sala cambió de respiración. Dijo que dormir sin sedación injusta vale más que un anuncio, y que el centro ya había demostrado por qué merecía existir. El primo insistente guardó sus papeles con gesto mínimo, y el consejo votó continuidad con ajustes razonables y públicos. Sahara salió a tomar aire en un pasillo con olor a cera. Se apoyó en la pared 2 segundos y dejó caer los hombros, no por debilidad, por alivio de no perder lo irrenunciable. El narrador la vio guardar el cuaderno en la mochila, como quien guarda una llave que abre varias puertas seguras, y supo que esa tarde, la casa eligió crecer sin traicionarse. A veces la victoria es muda y pesa como una puerta bien puesta. Los días siguientes se parecieron entre sí de una manera buena, con mañanas de checklist y tardes de música sin adornos, y noches en que el cansancio se sentía limpio y merecido. Sahara reorganizó el calendario de voluntarios con criterio, evitando la tentación de llenar huecos a cualquier precio, y cuidando que nadie se quemara por exceso de entrega. El narrador presenció una sesión pequeña con 3 mayores, donde una escala simple deshizo un nudo de ansiedad antiguo, y un hombre pudo dormir sin sobresalto por primera vez. Narcís se ocupó de lo pedestre que sostiene instituciones, contratos de lavandería, revisiones eléctricas, seguros, dejando atrás la vanidad de solo mirar lo que luce bien. Ruan empujó la formación interna con un programa serio.
becas para auxiliares, tutorías entre pares, lecturas breves, porque sabía que el cuidado mejora con gente que aprende. Don León, ya más sólido, pidió escuchar historias de barrio, y Sahara invitó a vecinos mayores a contar sin prisa, con té, galletas modestas y una paciencia que ablanda. No hubo escenas grandiosas, hubo lo cotidiano afinado, ese tesoro que rara vez aparece en los titulares del día. Las finanzas cerraron el mes sin sustos ni proezas. Un equilibrio modesto, respirable, sin deudas enfermas, y un colchón mínimo que alcanzaba para una fuga de agua. El narrador insiste en la gracia de lo suficiente bien hecho, porque ahí se esconde la dignidad de lo humano sostenido. Sahara, al volver a casa, escribió una lista de pendientes, lavó una camisa, llamó a su hermana, pagó una factura y dejó en la mesa una melodía nueva para la semana. Nada especial, todo esencial. Esa fue la marca del periodo. Una tarde llegaron al centro dos figuras del pasado cercano, la columnista que había defendido al geriatra destituido y un fotógrafo joven con ganas de guerra estética fácil. Pidieron entrevistas, un perfil humano y luminoso, dijeron, pero el guión olía a trampa de reconciliación sin justicia, ese recurso que convierte el dolor en relato decorativo. Sahara escuchó con educación y límites claros en la voz. Explicó que el centro prioriza privacidad y rutina estable, y que cualquier testimonio requería consentimiento informado. El narrador advirtió el fastidio de la columnista por el método. Le aburría la ética. Prefería el giro emotivo y la lágrima lista, y dejó caer una amenaza velada de nota no favorable. Narcís ofreció una salida educada, datos públicos y visitas. Nada de historias personalizadas sin permisos correctos, y ninguna foto que convierta a nadie en símbolo involuntario. Ruan, consultado por teléfono, sostuvo el mismo marco. Agregó que el centro no negocia verdades por clics fáciles, y cortó la llamada con respeto y cero margen para dudas. La columnista se fue con un texto agrio que salió al día siguiente, criticó la frialdad tecnocrática y la falta de corazón visible, pero el artículo naufragó contra testimonios de familias reales. El narrador observó cómo una hija, sin firmas ni alardes, escribió que su madre dormía de corrido por primera vez gracias a una canción breve y a una mano que llega a tiempo. El centro no respondió con campaña, respondió trabajando, y el ruido externo perdió fuerza al chocar con lo concreto. Sahara siguió su día con una calma sin pose ni resentimiento, porque había aprendido que pertenecer también es no ceder. Al cierre del trimestre, tocaron evaluar el sueño inicial, esa idea de convertir el antiguo hotel en casa de música, no solo para mayores, también para cuidadores agotados. Sahara presentó un plan escalonado con metas alcanzables, talleres abiertos, formación breve y redes entre barrios, y un anexo de becas para quien sostiene sin nombre ni foto. El narrador la vio hablar sin adornos, con seguridad tranquila, mostrando fallas propias y aprendizajes convertidos en práctica, y dejando claro que el proyecto viviría más allá de ella. Narcís propuso una inversión prudente, no para lucir, sino para asegurar 2 años de estabilidad sin sobresaltos, con auditorías externas y participación comunitaria real. Ruan sondeó riesgos, preguntó por reemplazos y protocolos, aprobó si el plan incluía sucesión y transparencia radical, y pidió una cláusula de no captura por donantes poderosos. Don León, con humor seco, dijo que el hotel al fin servía bien, porque alojar descanso y memoria tal vez era su destino final, y que si quedaba un lujo, fuera el de la honestidad sostenida. La votación fue limpia, los papeles se firmaron sin lentejuelas, y el centro ganó tiempo, maestros, respiraciones más hondas. El narrador notó un brillo raro en Sahara al salir del despacho. No era triunfo, era alivio, poder seguir sin sacrificar el alma. De camino al salón, pasó la mano por la barandilla antigua, como quien saluda a una casa que eligió habitar de verdad, y afinó una melodía corta para la sesión de las 5. A veces el futuro cabe en una nota que sostiene un pasillo, y ese día, por un momento, todo pareció encajar despacio. La semana siguiente abrió con una carta inesperada, entregada a mano,
una oferta brillante de un fondo internacional para escalar el modelo, llena de palabras sedosas que hacían cosquillas donde duele la vanidad, y de cláusulas que convertían la casa en vitrina con logo y métricas a medida. Sahara la leyó de pie, apoyada en la encimera de la sala de descanso, y notó el vértigo dulce de ser deseada por quienes antes no miraban, pero también el olor a pérdida de alma escondido entre Roy y Roadmaps. El narrador la vio recorrer cada línea con un lápiz que subrayaba dudas, y levantar la vista hacia Narcís con la mezcla de orgullo y prudencia de siempre, pidiendo que no se decidiera con hambre de reconocimiento sino con memoria. Narcís pidió a Ruan una evaluación fría que no ahogara la convicción caliente, y Ruan, fiel a su forma, separó el algodón de las astillas con 5 preguntas. ¿Quién manda? ¿Quién rinde cuentas? ¿Quién sufre el costo? ¿Quién protege el fin? ¿Quién paga el error? La respuesta del fondo fue elegante y evasiva, un arte de no decir con sonrisa, y la mesa pequeña entendió que escalar podía significar debilitar hasta lo vendible. Don León escuchó en silencio y pidió una sola garantía innegociable, que nadie volviera a dormir sedado por conveniencia ni titular, jamás. Sahara cerró la carpeta con una paz que dolía por renuncias necesarias, y propuso escribir un manifiesto breve de límites que abrazaran a todos, un decálogo humilde que dijera que sí y que no con palabras respirables. El narrador atestiguó cómo esa claridad espantó a quien buscaba vitrinas, y atrajo, en cambio, a aliados pacientes que aceptaban el ritmo humano. Narcís firmó la negativa con letra firme, sabiendo que perdería elogios rápidos, y ganó, sin trompetas, la tranquilidad de seguir mirando a los suyos sin vergüenza. Ruan cerró la reunión con un bien escueto que valía como una campana, porque a veces el poder sirve para sostener un no que conserva sentido. Sahara salió al patio y dejó que el aire frío le aclare la garganta y la cabeza. Pensó en su hermana, en el teclado junto a la ventana, en el miedo antiguo, y decidió que pertenecer era elegir despacio incluso cuando invitan con brillo. El día terminó sin foto, con una taza de caldo y un cansancio correcto, de esos que no pasan factura moral al acostarse, solo piden sueño honrado. A mitad de mes, un taller con cuidadores desbordó de gente y de historias, brazos cansados, espaldas rígidas, noches en vela que no salen en las noticias, y Sahara abrió la sesión pidiendo que respiraran antes de hablar de protocolos. El narrador vio entrar a una mujer con manos agrietadas y mirada de pocas quejas, que contó cómo canta bajito para no llorar cuando su madre se confunde con su sombra, y cómo el vecindario aplaude la paciencia, pero rara vez pregunta por el cuerpo roto. Narcís tomó nota de necesidades simples que parecen gigantes si nadie las nombra: descanso, un banco de horas, transporte, un número que conteste sin música de espera, y prometió solo lo que podía: firmar, con fechas, responsables y presupuesto real. Ruan envió después un esquema piloto de respiro comunitario de bajo costo, sillas, meriendas, voluntariado formado, supervisión y un coordinador sobrio, porque descansar a tiempo es tanto cuidado como cambiar una gasa a tiempo. Sahara acompañó ese diseño con una red de vecinas que ya sabían sostener, y el centro se volvió, una tarde por semana, casa de los que sostienen sin fotos. Don León pidió pasar a saludar y agradecer con una broma de viejo marinero. Dijo que quien cuida al que cuida, cuida a dos, y la sala rió con un alivio nuevo. El narrador registró que aquella risa no era decorado, era fuerza que reparte carga, y que la belleza más útil fue ver caderas tensas soltarse medio centímetro en la silla. Una carta anónima distinta llegó esa noche, con 3 renglones humildes y torpes. Gracias por mirar sin prisa. Ayer dormí una siesta que no soñaba desde años. Narcís clavó ese papel en el tablón como se clavan banderas sin ruido, y por primera vez se permitió pensar que el apellido podía significar abrigo. Sahara volvió a casa caminando despacio, con el cuerpo agotado pero limpio, y cantó en voz baja al subir la escalera, una melodía mínima que ordena pasos. El taller no arregló el mundo, pero dibujó un mapa breve de descansos posibles, y eso, en semanas largas,
Vale como un faro pequeño que no miente. El centro, sin darse cuenta, había ampliado su latido hacia afuera, como esas casas que de noche dejan una luz en la ventana para quien vuelve. La atención regresó disfrazada de homenaje benéfico en un salón famoso, una gala con promesas de fondos y prensa amiga para potenciar la causa, donde la vieja guardia olía ocasión de lavar culpas con champán y titulares. Sahara dudó desde el principio. Luces duras, discursos largos, promesas vacías, pero también estaban las becas que podían sostener meses de formación real. El narrador la vio sentarse con Narcís y Ruan a cocinar un plan razonable, participar sin vender alma, fijar condiciones de respeto y tiempos medibles, sin selfies con mayores, sin historias ejemplares, sin consentimiento claro. La organización aceptó a regañadientes y la noche llegó con su brillo frío, vestidos que pesan, pasillos lisos, risas que rebotan, fotos listas para exagerar. Narcís acompañó con atención a Sahara, la dejó margen, cuidó los bordes, y ella, con el corazón en garganta, preparó una pieza breve sin nombres propios, un canto de ritmo lento pensado para salas ruidosas que olvidan escuchar. El curador galego estaba allí, con su calidez sin invasión y su oído bueno, y Pedro Ruan observaba desde la sombra operativa de quien cuida aristas. El discurso inicial quiso convertir el centro en héroe brillante de temporada, pero Sahara tomó el micrófono y recolocó el foco con la firmeza de la verdad. Dijo: no salvamos a nadie, acompañamos y aprendemos cada día sin atajos. Y la sala, por un instante, se quedó sin decorado y con personas delante. El narrador escuchó murmullos de fastidio y también respiraciones más hondas, como si un grupo pequeño agradeciera que alguien no los llamara milagro. La pieza sonó limpia, breve, suficiente, y el aplauso fue contenido y correcto. Pero detrás del escenario esperaba un rostro que traía ruido antiguo y torpe, un representante menor de la farmacéutica, con sonrisa de tregua interesada, ofreciendo apoyo si moderaban la crítica y aceptaban cierto lenguaje común. Ruan contestó con 3 palabras exactas que cerraron la puerta sin espectáculo: documentos, transparencia, auditoría. El hombre entendió y se fue sin brillo. Sahara respiró, miró a Narcís y supo que su casa no estaba en ese salón, estaba donde una radio vieja suena bajito y nadie impone máscaras. La noche, sin embargo, guardaba un golpe final para probar convicciones. Un video editado maliciosamente apareció al terminar la gala en redes rápidas. Mostraba a Sahara con un mayor en una sesión cortada y fuera de contexto, sugiriendo manipulación emocional para recaudar en la cena de ricos. El narrador describe el puño en el estómago sin metáforas innecesarias, la mezcla de rabia limpia, miedo a perder lo logrado y fatiga acumulada. Narcís quiso salir a incendiar la mentira con palabras grandes y urgentes, pero Ruan pidió 10 minutos de silencio para verificar origen y estrategia. Localizaron al difusor inicial, un perfil falso enlazado a un viejo proveedor, y diseñaron una respuesta que no daba de comer a la máquina del escándalo. Sahara grabó una explicación serena sin música y sin lágrimas de guión. Mostró el protocolo, el consentimiento, la parte no editada de la sesión, y cerró con una frase que desarma sin gritar: aquí no se actúa, se acompaña. El centro publicó documentos, tiempos, firmas, nombres y supervisiones, y en paralelo, las familias salieron con testimonios sobrios y verificables. El narrador vio cómo la ola falsa perdió fuerza al chocar contra piedra firme, y cómo el silencio de 10 minutos valió más que 100 argumentos de prisa. Narcís aprendió otra lección amarga y útil. No todo se resuelve a empujones, y Sahara, agotada, entendió que su voz podía sostener sin pedir permiso. Ruan envió un mensaje con un reconocimiento poco habitual en su estilo: cuando la verdad está documentada, el barro salpica menos y cae solo. La noche terminó con sopa recalentada, ojos rojos y una calma justa, y el video, ya sin oxígeno, se hundió en la rotación breve del escándalo. A la mañana siguiente, el tablón amaneció con la rutina en su sitio: horarios, listas, sesiones, la vida concreta que no cabe en hashtags, con el ruido aplacado
Quedó pendiente una conversación íntima y difícil, esa que se posterga cuando arden los bordes y falta aire para matices, entre Sahara y Narcís, dos adultos cansados que elegían sin adornos. El narrador los vio cruzar el jardín del hotel al caer la tarde, ella con las manos frías y el ceño recogiendo restos de la noche, él con el orgullo herido y la humildad nueva que aprendió a sostener. Hablaron del celo antiguo, del miedo a ser reemplazo o pedestal, de la tentación de decidir por el otro para protegerlo y no escucharlo, y de esa línea fina donde el cuidado se vuelve control y se pudre. Sahara pidió claridad para no repetir jaulas con perfume de afecto. Dijo que su proyecto no podía ser rehén de ningún nosotros, ni instrumento de una narrativa que alivie culpas familiares viejas. Narcís escuchó sin defensas teatrales, preguntó cómo estar bien y supo aceptar un «a mi ritmo», que no sonaba a amenaza sino a pacto. El narrador percibió el temblor honesto de dos personas que eligen, no con frases de postal, sino con límites que cuidan de verdad. Se tomaron de la mano un segundo breve, no más, suficiente, y luego hablaron de presupuestos, horarios, becas, contratos, porque el deseo, cuando entiende, sabe hacerse a un lado y apoyar. Ruan, llamado después, solo pidió que no confundieran vida y proyecto, que protegieran el centro de cualquier ruptura o euforia personal y que firmaran protocolos de sucesión para tiempos de ausencia. Don León, informado a grandes rasgos, sonrió y dijo: «Vivan tranquilos», con esa bendición seca que suena a permiso y no a mandamiento. La conversación no cerró todas las preguntas. Abrió una puerta habitable, y los dos salieron a la noche con menos peso en los hombros. El centro siguió latiendo como antes, acaso más afinado, menos tenso, y el futuro, otra vez, volvió a caber en los pasillos y en la música. Quedaba camino para un desenlace que aún no sabían nombrar, pero la casa, por fin, estaba lista para soportarlo sin romperse. El día del patronato ampliado llegó con un cielo bajo y una sensación de examen que no admitía adornos, y el narrador lo vio instalarse en los pasillos como un murmullo que lo vuelve todo más nítido. Sahara repasando protocolos con un bolígrafo mordido, Narcís comprobando salidas de emergencia sin corbata, y Pedro Ruan entrando sin ruido, con esa autoridad que no necesita presentación para cambiar la temperatura de una sala. Sobre la mesa, los últimos informes: impacto clínico, uso de fondos, lista de espera y un proyecto para replicar 2 módulos en barrios donde los mayores no pisan hoteles. La vieja guardia había traído a un consultor de traje lustroso y jerga engordada que hablaba de experiencia inmersiva premium, como si el cuidado fuese un salón temático. Ruan lo desarmó con 3 cifras sencillas y una pregunta mortal: ¿quién paga el error cuando el eslogan falla? Sahara sostuvo el foco con ejemplos mínimos y concretos: el ritmo respiratorio de Carmen, los despertares sin pánico de Fermín, la forma en que una canción corta evitó una sujeción innecesaria. Nadie pudo discutir lo que estaba vivo delante de todos. Entonces apareció una propuesta alternativa, brillante y peligrosa: delegar la gobernanza a un paraguas fundacional más ágil, atajo para volver a externalizar lo esencial. Narcís, con una calma que no le conocían, dijo que ese apellido había aprendido a no perderse en espejos. Don León pidió la palabra con la paciencia de los viejos capitanes. Dijo que el hotel había sido negocio, luego símbolo, y ahora por fin casa, y que a las casas no se las regala a quien llega con globos. Se votó, y el centro conservó su columna, con auditorías reforzadas y un plan de sucesión que blindaba el proyecto, incluso si los adultos que hoy lo sostienen un día se cansan o se alejan. Fue una victoria sin aplausos. Mejor así. La tarde, Querí, parecía querer ceder por fin. Se quebró con un chisporroteo breve y un olor a cable caliente en el ala norte, un fallo eléctrico tan pedestre como letal en edificios antiguos. El narrador recuerda el instante exacto en que la música se cayó sola, y el pasillo se volvió un mapa de acciones. Sahara activando el protocolo con voz clara y baja:
Pasillo medio, respiraciones juntas, nadie corre, y Narcís, ya sin rastro de heredero impecable, cargando un oxígeno portátil mientras abría con el hombro una puerta que siempre se quedaba trabada. Ruan no preguntó nada que retrasara, ordenó cortar el sector, avisó a mantenimiento y pidió que nadie heroizara lo que era oficio y método. La auxiliar más joven lloró 2 segundos y siguió, porque había aprendido que el cuerpo tiembla y después trabaja. Un mayor se asustó al ver las luces parpadear. Sahara se arrodilló a su altura, marcó con la palma un compás lento y le nombró la ventana, la silla, el camino, hasta que la mirada encontró una pared firme donde sostenerse. Los bomberos tardaron lo imprescindible. Lo demás lo hizo la gente entrenada. Pasaron a la sala contigua, redistribuyeron mantas, bajaron el volumen y guardaron en silencio ese miedo que, si se suelta mal, rompe el orden. No hubo heridas, apenas humo contenido y 2 cables negros como una amenaza vieja que nunca conviene olvidar. El informe técnico, más tarde, diría que fue un transformador fatigado y una revisión postergada por una compra mal hecha de otra era. Pasillo olía a plástico quemado y a sopa tibia, mezcla extraña que, sin embargo, no sonaba a derrota. El narrador anota que, en ese ensayo real, la casa demostró que sabía cruzar la noche sin gritar. Cuando el edificio volvió a respirar, llegó una noticia que cambió la luz de la jornada. La hermana de Sahara, en lista de espera para una nueva intervención más prometedora, había recibido cita. El mensaje la alcanzó todavía con olor a humo en el suéter y un cansancio que no pedía permiso. Narrador escuchó cómo se le rompía un poco la voz al contárselo a Narcís junto a la escalera de servicio, y como él, conteniendo el impulso de resolverlo todo con dinero, preguntó qué necesitaba de verdad: tiempo, una red mínima de cuidados, alguien que llevara y trajera sin dramatismo, y la certeza de que el centro no caería por su ausencia. Ruan, informado en 3 líneas, respondió con su exactitud habitual: cobertura de turnos, fondo de contingencia aprobado, y un vete tan escueto como definitivo. Había una confianza quieta en ese gesto, la que se gana cuando el método deja de depender de una sola persona. Sahara, que tantas veces caminó en puntas de pie para no molestar al mundo, aceptó irse unos días. Dejó notas escritas a mano con esas indicaciones que parecen pequeñas y sostienen edificios, y se permitió un llanto breve en el baño antes de recoger el bolso. Don León pidió verla antes de salir y le deseó suerte tranquila, una bendición sin adornos que olía a casa. En el Tino Cento taxi, con la carpeta médica en el regazo, ella miró por la ventanilla la fachada del hotel convertido en centro, y por primera vez sintió, sin miedo, que pertenecía a algo que seguiría sin ella. El narrador sostiene que ese reconocimiento, que a algunos les duele, a ella le curó un hueso antiguo. La operación de la hermana fue menos cruenta de lo esperado. La sala blanca, los pitidos, las batas, y un cirujano que habló sin prometer milagros ni esconder riesgos. El narrador no entra en detalles, que pertenecen a otra intimidad, pero dice lo necesario. Salió bien dentro de lo difícil, con un pronóstico que pedía paciencia y constancia, y una rehabilitación que no devastaría del todo la economía doméstica. Sahara, con ojeras nuevas, aprendió la coreografía de los pasillos del hospital y esa jerga que dice sin esconder, y cantó bajito una vez en un ascensor vacío para no desarmarse. En el tercer día, al mirar el móvil, encontró videos breves enviados desde el centro, sesiones sostenidas, risas pequeñas, un informe en voz de Narcís explicando mínimos con exactitud, y un audio de Ruan avisando que la auditoría trimestral había salido limpia. No eran demostraciones, eran señales de una casa que respira sola, y ese alivio la dobló un segundo en una silla de espera. Cuando volvió, una semana después, traía el cuerpo cansado y la cabeza llena de listas, y encontró en el pizarrón su caligrafía intacta, expandida por otros. La recibieron sin espectáculo, con el café de siempre, y un turno que pediría manos y calma. Don León la miró como se mira a quien regresa del mar, no con festejo,
con reconocimiento. Narcís no dijo, te extrañé, dijo, esto siguió. Y en ese siguió cabía el respeto que ella necesitaba para quedarse. El narrador anota que, a veces, amar es sostener el espacio del otro, incluso cuando se lo desea cerca. El calendario avanzó hacia el día en que el piloto dejaría de llamarse piloto para ser el nombre de una casa definitiva, y la ciudad, sin saberlo, había empezado a medir su otoño por la regularidad de ese latido. Hubo que mover paredes en el hotel para conquistar otra sala, negociar con el vecino un tema de ruidos, ajustar horarios de proveedores y teñir menos el suelo para que la madera respirara sin patinar. Decisiones pequeñas que, sumadas, hacen un manifiesto de cuidado. El narrador vio a Sahara y a Narcís redactar la carta de principios en un escritorio de madera áspera, no a la sedación por conveniencia, no a la foto sin permiso, no a la captura por dinero fácil, sí a la formación, sí a la transparencia, sí a la corrección pública cuando algo falla. Ruan agregó una última línea con su letra seca, sí a la sucesión, porque ningún proyecto que valga debe depender de un héroe. Y debajo, un cuadro simple de responsabilidades, abierto a quien quisiera leerlo. La vieja guardia, cansada de perder por puntos, ya no pudo hincar el colmillo sin quedar a la vista. La prensa, harta de que la mesura no diese clics, dejó de rondar. Las familias, en cambio, empezaron a traer bizcochos caseros y chismes de barrio, y el centro olió a casa de verdad. Al cierre de esa semana, alguien pegó en el tablón una foto pequeña y borrosa del antiguo hotel en sus años de brillo. Debajo, con rotulador, alguien escribió, ahora sí. El narrador, que lleva toda esta historia a pulso, entiende que se acercaba el clímax necesario, no de fuegos artificiales, sino de decisiones que se quedan, y que el final, cuando llegue, no será cómodo, pero será justo con lo que fueron capaces de sostener. El último tramo llegó con la forma áspera de una audiencia pública en el distrito y una inspección final que decidiría si el centro dejaba de ser piloto para existir con nombre propio. El narrador lo cuenta sin adornos porque la escena no los pedía. Sahara con la carpeta de protocolos vivida por el uso, Narcís midiendo tiempos de evacuación y revisando un extintor que alguien había devuelto a su sitio sin asegurar, y Pedro Ruan sentado al fondo con un cuaderno de tapas negras, atento a ese tipo de detalle que destroza o salva una jornada. La vieja guardia intentó un último quiebro con una denuncia por ruido en franja de descanso, adjuntando un video tomado desde la calle en el único día de prueba abierta al barrio. Sahara explicó con calma el mapa acústico, las franjas de silencio, las sesiones de microcanto a pie de cama y los medidores recién calibrados, mientras un fisiatra del sistema público certificaba por escrito que los resultados clínicos, menos episodios de agitación, menos sujeciones, mejor calidad de sueño, estaban documentados. Ruan remarcó, sin voz alta, el plan de contingencia eléctrica aprobado tras el fallo del ala norte, y cuando preguntaron por la sostenibilidad, Narcís proyectó números sobrios, donaciones sin captura y un fondo de emergencia realista. Un vecino habló de su madre y del alivio de un jueves de respiro mientras le planchaban la culpa, y el salón, que había venido a escuchar cifras, escuchó humanidad. La licencia llegó con condiciones claras y una firma que, más que inaugurar, reconocía lo que ya existía. Una casa con método y límites, capaz de resistir sin venderse. La decisión pidió un siguiente paso institucional que soltara definitivamente los restos de paternidad del apellido. El narrador fue testigo de esa mesa pequeña y recta, sin flores, donde Ruan propuso un esquema de gobernanza que blindara la misión más allá de personas concretas. Consejo mixto, sillas rotativas, auditorías abiertas y una cláusula dura contra cualquier intento futuro de externalizar el alma bajo paraguas ágiles. Entonces Narcís, con una serenidad que le costó meses, propuso algo que dejó a Sahara con el café detenido a medio camino: codirección formal, sueldos transparentes, derechos y deberes iguales, y la promesa firmada de que el centro no sería rehén de la pareja,
si un día decidían no seguir. Sahara pidió una noche para mirarse al espejo sin música. Repasó miedos viejos, no pertenecer, ser adorno útil, diluir su voz. Y volvió al día siguiente con la lista que cuida: independencia técnica, veto ético compartido, formación financiada para el equipo y un compromiso explícito de nunca cambiar una canción por una foto. Firmaron. La vieja guardia gruñó por dentro, pero no encontró fisuras. Don León, invitado a la breve ceremonia, se puso de pie con ese equilibrio nuevo y dijo que a veces los apellidos más antiguos empiezan de verdad cuando dejan de pesarse, y la sala sin aplausos respiró más hondo, como si la arquitectura acomodara los huesos. El día en que dejaron de llamarlo piloto, el edificio olía a madera húmeda y a café claro, y la música empezó en un volumen que no asusta a nadie. El narrador recuerda un acorde largo, una nota sostenida que hace espacio en el pecho, y la voz de Sahara, guiando respiraciones con esa firmeza mansa que aprendió en noches eternas de geriatría. El curador galego trajo una habanera mínima que se coló por un pasillo. La señora que siempre temblaba en el cambio de turno sostuvo el ritmo en los dedos. Un nieto, con vergüenza buena, acompañó con la punta del zapato, y un auxiliar nuevo entendió, sin que nadie se lo dijera, que aquel salón no era escenario, sino cocina. En el tablón los indicadores clínicos, que allí no eran fintas, mostraban menos caídas, menos escapes al pasillo, menos delirios nocturnos. Y debajo, pegadas con cinta, 3 notas manuscritas que pesaban más. Duermo, me acuerdo de mi padre, no me gritan. Ruan pasó 2 horas revisando rutas y contratos y salió sin ruido, que es su forma de decir que el edificio está a salvo. Narcís sostuvo puertas, arregló una silla coja, retiró un florero innecesario. Sahara, sin saber que la miraban, cantó un estribillo nuevo que hablaba de quedarse, no por heroísmo, por costumbre de cuidar. Nada de fuegos, todo de pertenencia. El tipo de celebración que envejece bien porque no depende de la cámara. La noche trajo una conversación a la altura del camino, lejos de promesas hinchadas. Sahara y Narcís, sentados en la escalera de servicio con tazas templadas entre las manos, hablaron no del para siempre, sino del mientras podamos sostener esto sin quebrarnos. Esa frase adulta que tiene menos brillo y más verdad. El narrador los oyó pactar reglas pequeñas que custodian lo grande. Si uno tiembla, el otro no decide por él. Ninguna pelea sube al salón. La casa por encima del ego del día, y un plan de salida escrito por si un día el amor no alcanza. Porque proteger el proyecto también es una forma de quererse. Ruan cruzó a despedirse con su humor de piedra pulida y dejó su último consejo útil. No confundan la épica con el trabajo, y una tarjeta con el nombre de quien, si una tormenta los cubriera, sabría responder sin espectáculo. Don León, desde su cuarto, pidió radio baja. Cuando la canción entró, murmuró, «Ahora sí», y el pequeño hilo de voz fue un brindis mejor que el cristal. No hubo beso dramático ni juramentos al cielo. Hubo 2 personas adultas, cansadas y contentas, que eligieron quedarse en la misma mesa mientras hiciera bien, y que prometieron, con papeles, que si un día dolía quedarse, la casa seguiría en pie. El epílogo no adornará lo vivido porque no necesita barniz. Meses después, cuando la ciudad ya sabía encontrar aquella puerta sin equivocarse, el centro recibió una carta breve de la Fiscalía, cerrando por fin el caso del ensayo clandestino, con sanciones reales, fondos de reparación ejecutados y un reconocimiento formal al método que evitó convertir la justicia en teatro. Nadie se fotografió con el documento. Lo clavaron en el tablón debajo de una lista de turnos y encima de una receta de bizcocho, como se guardan las cosas que importan sin exagerar su brillo. La hermana de Sahara avanzó en rehabilitación con la paciencia de los que no quieren volver a romperse. Sahara pagó la última cuota de una deuda vieja y dejó en la nevera 3 palabras nuevas: seguir, pero juntos. Narcís aprendió a medir éxito en horas de sueño ajeno y a dejar de mirar su apellido como un espejo para mirarlo como un trabajo. Pedro Ruan
lejos y cerca, siguió corrigiendo cláusulas y sonriendo hacia adentro cuando el método resistía. El narrador, que estuvo en cada esquina tomando nota de silencios, sostiene que no hubo milagro, hubo una suma insistente de elecciones difíciles. Y si alguien pregunta qué cambió para siempre, la respuesta cabe en una línea. Aquella casa, levantada con límites y ternura seca, les enseñó a los tres, y a los suyos, que no desentonar es obedecer al miedo, y que pertenecer por fin es elegir con los dos pies en el suelo. Antes de irte, si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder los próximos relatos que sanan, incomodan y acompañan. Deja tu me gusta si valoras narrativas profundas y humanas. Y cuéntanos en los comentarios qué momento te tocó más o qué decisión te hizo pensar distinto. Y cuando termine el video, mira a la izquierda de tu pantalla. Allí tendrás otra historia emocionante esperando por ti. Dale play y seguimos juntos este viaje.